Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Domingo 11 de mayo de 2026. Tema: Dios cumple su propósito en quienes confían en Él. Lección: Segunda de Samuel 2:1 al 7. Introducción: Muchas personas se preguntan cuál es el propósito de Dios para ellas. En medio de pruebas, dificultades, momentos de incertidumbre o incluso cuando las cosas no salen como esperamos, puede surgir la duda de si Dios realmente tiene un plan para nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no actúa al azar, ni deja a sus hijos sin dirección. Él tiene un propósito perfecto para cada persona que confía en Él. Desde el principio de las Escrituras vemos que Dios ha obrado con propósito. Nada de lo que ocurre en la vida de los creyentes se escapa de su conocimiento ni de su soberanía. Muchas veces los caminos de Dios no son fáciles de entender en el momento presente. Hay temporadas de espera, de pruebas, de formación espiritual y de crecimiento en la fe. Pero esas etapas no son inútiles, son parte del proceso mediante el cual Dios prepara a sus hijos para cumplir aquello que Él ha determinado para sus vidas. La confianza en Dios es una de las bases fundamentales de la vida cristiana. Confiar en Él significa descansar en su voluntad, creer en sus promesas y seguir adelante aun cuando no podamos ver claramente el resultado final. La fe verdadera no depende de las circunstancias favorables, sino de la certeza de que Dios es fiel y que Él siempre cumple lo que ha prometido. Muchos hombres y mujeres en la Biblia experimentaron momentos difíciles antes de ver cumplido el propósito de Dios. Algunos pasaron por rechazo, persecución, pérdidas o largos periodos de espera. Sin embargo, aquellos que permanecieron confiando en el Señor pudieron ver finalmente cómo Dios transformó sus situaciones y cumplió su plan perfecto en sus vidas. Esto nos enseña que el propósito de Dios no depende de nuestras fuerzas humanas, sino de su gracia y de nuestra confianza en Él. Cuando una persona decide caminar con Dios, obedecer su palabra y confiar en su dirección, el Señor comienza a obrar de maneras sorprendentes. Incluso las circunstancias que parecen negativas pueden convertirse en instrumentos que Dios utiliza para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y guiarnos hacia el cumplimiento de su voluntad. Por eso, como creyentes, estamos llamados a confiar en Dios en todo momento, cuando las puertas se abren y cuando parecen cerrarse, cuando las respuestas llegan rápido y cuando debemos esperar. La confianza en Dios nos permite avanzar con seguridad, sabiendo que nuestra vida está en las manos de aquel que todo lo sabe y todo lo puede. 1. Dios tiene planes definidos para la vida de sus hijos. Dios no obra de manera improvisada. Él tiene pensamientos de bien para su pueblo y dirige sus vidas hacia un propósito que traerá bendición y esperanza para quienes confían en su voluntad. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 2. Dios guía los pasos de quienes confían en Él. Cuando una persona deposita su confianza en el Señor, Dios se encarga de dirigir su camino. Aunque el creyente no vea claramente el futuro, Dios va ordenando cada paso conforme a su propósito. Salmos 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. 3. Dios termina la obra que comienza en sus hijos. El Señor no abandona a quienes ha llamado. Cuando Dios inicia una obra en la vida de una persona, Él mismo se encarga de perfeccionarla hasta que su propósito se cumpla completamente. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 4. Nada puede impedir el propósito de Dios. Los planes humanos pueden fallar, pero los planes de Dios permanecen firmes. Cuando Dios determina algo, no hay fuerza humana ni circunstancia que pueda detener lo que Él ha establecido. Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. 5. Dios usa todas las cosas para cumplir su propósito. Incluso las dificultades, pruebas y momentos difíciles pueden ser utilizados por Dios para obrar en la vida de quienes le aman. El Señor transforma cada situación para cumplir su plan perfecto. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 6. La confianza en Dios trae dirección y seguridad. Cuando el creyente confía plenamente en el Señor y no se apoya solamente en su propio entendimiento, Dios promete dirigir su camino y mostrarle la senda correcta. Proverbios 3:5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 7.
Dios fortalece a quienes esperan en Él. En el camino hacia el cumplimiento del propósito de Dios, muchas veces es necesario esperar. Pero aquellos que confían en el Señor reciben nuevas fuerzas para continuar. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. 8. Dios cumple todo lo que promete. Una de las razones por las que podemos confiar en Dios es porque Él nunca falla en sus promesas. Todo lo que el Señor ha dicho se cumple en el tiempo perfecto. Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, y no lo ejecutará. 9. El propósito final de Dios siempre se cumple. Desde el principio hasta el final de la historia, la Biblia muestra que la voluntad de Dios prevalece. Sus planes son firmes y eternos, y nadie puede frustrarlos. Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Conclusión. El mensaje central de este tema es que Dios nunca pierde el control de la vida de aquellos que confían en Él. Muchas veces los creyentes enfrentan situaciones que no comprenden, puertas que se cierran, tiempos de espera, pruebas inesperadas o caminos que parecen inciertos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que detrás de cada proceso Dios está obrando silenciosamente para cumplir su propósito perfecto. La confianza en Dios no significa que siempre entenderemos lo que está pasando en el momento presente. Muchas veces el Señor permite procesos que fortalecen nuestra fe, forman nuestro carácter y nos preparan para lo que Él tiene preparado más adelante. Lo que hoy parece una dificultad, mañana puede convertirse en el medio por el cual Dios manifestará su gloria. Los hijos de Dios deben recordar que su vida no está gobernada por la casualidad, sino por la voluntad soberana del Señor. Él conoce el principio y el final de todas las cosas. Antes de que nosotros entendamos nuestro camino, Dios ya ha preparado el destino al cual quiere llevarnos. Por eso, confiar en Dios significa descansar en la certeza de que su plan siempre es mejor que nuestros propios planes. Primer título. Los que consultan a Dios llevan una vida de unidad y armonía. Versículos 1 al 3. Léase. Jueces 18, 5 y 6. Salmo 143, 10. Introducción. En la vida del creyente, una de las prácticas espirituales más importantes es aprender a consultar a Dios en todas las decisiones. Consultar a Dios significa buscar su dirección, su consejo y su voluntad antes de actuar. No se trata solamente de orar en momentos de necesidad, sino de vivir en una constante dependencia del Señor, reconociendo que Él es quien tiene la sabiduría perfecta para guiar cada aspecto de nuestra vida. Muchas de las dificultades que surgen entre las personas, incluso dentro de las familias, las iglesias o las comunidades, se deben a que los seres humanos toman decisiones basadas únicamente en su propio criterio, emociones o intereses personales. Cuando cada persona sigue solamente su propia voluntad, es fácil que surjan conflictos, divisiones y desacuerdos. Sin embargo, cuando las personas buscan la dirección de Dios, comienzan a alinearse con un mismo propósito, y eso produce unidad y armonía. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden, de paz y de unidad. Cuando los creyentes buscan su voluntad, el Señor les concede sabiduría para actuar correctamente, hablar con prudencia y tomar decisiones que beneficien no solo a uno mismo, sino también a quienes están alrededor. Consultar a Dios nos ayuda a evitar muchos errores, porque su consejo siempre es perfecto y conduce por el camino correcto. Además, cuando una persona consulta a Dios, su corazón comienza a ser transformado. El orgullo, la autosuficiencia y el deseo de imponer la propia voluntad comienzan a desaparecer, y en su lugar surgen la humildad, la paciencia y el deseo de vivir en paz con los demás. Esta transformación interior es fundamental para que exista verdadera unidad entre las personas. En la vida cristiana, la unidad no es simplemente la ausencia de conflictos, sino la capacidad de caminar juntos bajo la dirección de Dios. Cuando los creyentes buscan al Señor, oran juntos, escuchan su palabra y desean obedecer su voluntad, el Espíritu de Dios produce armonía entre ellos. Esa armonía se refleja en la manera en que se tratan unos a otros, en la forma en que toman decisiones y en la paz que gobierna sus relaciones. 1. Consultar a Dios trae dirección correcta. Cuando las personas buscan el consejo de Dios antes de actuar, evitan muchos errores y toman decisiones más sabias. La dirección divina ayuda a que las decisiones sean justas y produzcan paz en lugar de conflictos.
Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. 2. Buscar a Dios produce paz en el corazón. Cuando una persona consulta a Dios en oración, recibe paz interior. Esa paz se refleja también en su manera de relacionarse con los demás, fomentando armonía en su entorno. Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 3. Dios da sabiduría a quienes le consultan. El Señor promete dar sabiduría a aquellos que se la piden con fe. Esa sabiduría ayuda a actuar con prudencia y a mantener relaciones sanas y armoniosas con los demás. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 4. La guía de Dios conduce por caminos de paz. Cuando Dios dirige la vida de una persona, sus caminos tienden a ser caminos de paz y bienestar. La obediencia a la sabiduría divina produce armonía en las relaciones humanas. Proverbios 3:17. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. 5. Consultar a Dios ayuda a vivir en unidad. Cuando varias personas buscan la voluntad de Dios, sus corazones se alinean con el mismo propósito. Esto fortalece la unidad entre los creyentes. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 6. Dios no es Dios de confusión sino de paz. Donde Dios gobierna, no hay desorden ni confusión. Cuando los creyentes buscan su dirección, el Señor establece paz y orden en medio de ellos. Primera a los Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 7. Buscar el consejo de Dios evita conflictos. Cuando una persona actúa con humildad y busca consejo, puede evitar muchas discusiones y desacuerdos. Dios usa el consejo sabio para preservar la armonía. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. 8. Los que buscan a Dios reciben guía constante. Dios promete guiar continuamente a quienes confían en Él. Esa guía divina ayuda a vivir de manera correcta y a mantener relaciones basadas en la justicia y la paz. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 9. La voluntad de Dios produce perfecta unidad. Cuando los creyentes buscan la voluntad de Dios, pueden vivir en un mismo sentir y propósito. Esa unidad fortalece a la Iglesia y glorifica a Dios. Primera a los Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Conclusión. Consultar a Dios es una de las claves más importantes para vivir una vida cristiana equilibrada, sabia y llena de paz. Cuando las personas dejan de depender únicamente de su propio entendimiento y comienzan a buscar la dirección del Señor, su manera de pensar, hablar y actuar empieza a cambiar. Dios comienza a guiar sus decisiones, a corregir sus caminos y a formar en ellos un corazón humilde dispuesto a obedecer su voluntad. La falta de consulta a Dios muchas veces conduce a decisiones apresuradas, conflictos innecesarios y divisiones entre las personas. Cuando cada individuo busca imponer su propio criterio sin buscar la voluntad divina, es fácil que surjan desacuerdos, discusiones y falta de entendimiento. Sin embargo, cuando las personas deciden detenerse para buscar la dirección del Señor, el ambiente cambia, porque Dios trae sabiduría, paciencia y discernimiento. La unidad verdadera no se logra solamente con esfuerzo humano. La verdadera armonía nace cuando Dios gobierna el corazón de las personas. Cuando los creyentes oran, buscan la guía del Señor y desean obedecer su palabra, comienzan a caminar bajo un mismo espíritu y un mismo propósito. Esto fortalece las relaciones dentro de la familia, dentro de la iglesia y dentro de la comunidad de creyentes. Además, consultar a Dios demuestra dependencia y confianza en Él. Significa reconocer que Dios tiene la sabiduría perfecta y que sus caminos son mejores que los nuestros. Esta actitud abre la puerta para que el Señor dirija cada paso de la vida y permita que sus bendiciones se manifiesten. Segundo título. El obedecer a Dios trae bendición y el cumplimiento de sus promesas. Versículo 4.
Léase. Primera de Samuel 16:1. Introducción. Desde el principio de las Escrituras, la Biblia nos enseña que la obediencia a Dios es una de las claves fundamentales para experimentar su bendición y ver cumplidas sus promesas en la vida del creyente. Dios, en su amor y sabiduría, ha establecido principios espirituales que guían la vida de sus hijos, y uno de los más importantes es aprender a escuchar su voz y obedecer su palabra. La obediencia a Dios no es simplemente cumplir reglas o mandamientos por obligación. En realidad, la verdadera obediencia nace de un corazón que ama a Dios, que confía en su voluntad y que reconoce que sus caminos son perfectos. Cuando una persona decide obedecer al Señor, está demostrando que cree en su sabiduría y que está dispuesta a someter su vida a la dirección divina. Muchas veces las personas desean recibir las bendiciones de Dios, pero no siempre están dispuestas a caminar en obediencia. Sin embargo, la Biblia muestra claramente que la obediencia y la bendición están profundamente conectadas. Dios ha prometido bendecir a aquellos que escuchan su voz, guardan sus mandamientos y viven conforme a su voluntad. La obediencia también demuestra fe. Cuando una persona obedece a Dios, incluso en momentos en que no comprende completamente lo que está sucediendo, está confiando en que el Señor sabe lo que es mejor. En muchas ocasiones, Dios pide obediencia antes de manifestar su bendición, porque a través de la obediencia el corazón del creyente es probado y fortalecido. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que recibieron grandes bendiciones porque decidieron obedecer a Dios. Algunos enfrentaron desafíos, pruebas o situaciones difíciles, pero su fidelidad al Señor permitió que las promesas divinas se cumplieran en sus vidas. Esto nos enseña que la obediencia no siempre es fácil, pero siempre produce frutos espirituales y bendición. Además, la obediencia abre el camino para que Dios obre poderosamente en la vida de sus hijos. Cuando una persona decide caminar conforme a la voluntad del Señor, Dios comienza a manifestar su favor, su protección y su dirección. Las promesas que Él ha dado en su palabra no son simples palabras, sino compromisos divinos que se cumplen en el tiempo perfecto para quienes permanecen fieles. 1. La obediencia abre la puerta a las bendiciones de Dios. Dios promete bendecir a aquellos que escuchan su voz y guardan sus mandamientos. Cuando el creyente decide obedecer al Señor, comienza a experimentar el favor y la prosperidad espiritual que provienen de Dios. Deuteronomio 28:1 y 2 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 2. La obediencia demuestra amor verdadero por Dios. El amor a Dios no se expresa solamente con palabras, sino con una vida que guarda sus mandamientos. Quien ama al Señor procura obedecerle con sinceridad. San Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 3. La obediencia trae prosperidad espiritual. Cuando el creyente medita en la palabra de Dios y la obedece, su vida espiritual comienza a prosperar. Dios bendice a quienes viven conforme a su enseñanza. Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 4. Dios bendice a quienes escuchan y obedecen su palabra. No basta con oír la palabra de Dios. La verdadera bendición viene cuando la persona decide ponerla en práctica en su vida diaria. Lucas 11:28 Más él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. 5. La obediencia trae recompensa de parte de Dios. Dios honra a quienes guardan su palabra y viven conforme a su voluntad. La fidelidad al Señor siempre tiene una recompensa espiritual. Salmos 19:11 En guardarlos hay grande galardón. 6. Los que obedecen a Dios reciben sus promesas. Las promesas de Dios se manifiestan en la vida de quienes caminan en obediencia. Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido a su pueblo. Segunda de Pedro 1:4 Y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 7. La obediencia permite permanecer en el amor de Dios. Cuando el creyente guarda los mandamientos de Dios, permanece en su amor y disfruta de una relación cercana con el Señor. San Juan 15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 8. Dios escucha a quienes le obedecen. La obediencia fortalece la relación entre el creyente y Dios.
Aquellos que guardan sus mandamientos pueden acercarse a Él con confianza. Primera de Juan 3:22 Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 9. La obediencia conduce a la vida y a la bendición. Dios siempre ha presentado a su pueblo el camino de la vida y la bendición a través de la obediencia. Quienes eligen obedecer al Señor caminan hacia una vida llena de su favor. Deuteronomio 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Conclusión. La obediencia a Dios es uno de los principios espirituales más importantes que la Biblia enseña a lo largo de todas sus páginas. Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo a escuchar su voz, guardar sus mandamientos y caminar conforme a su voluntad. Este llamado no es una carga ni una imposición injusta, sino una invitación amorosa de parte de Dios para que sus hijos vivan bajo su protección, su dirección y su bendición. Cuando una persona decide obedecer a Dios, su vida comienza a alinearse con los propósitos divinos. La obediencia abre el camino para que Dios obre poderosamente, porque demuestra que el creyente confía en la sabiduría y en la voluntad del Señor. Aunque en algunos momentos obedecer pueda parecer difícil o requiera sacrificio, siempre produce frutos de bendición a largo plazo. La Biblia muestra claramente que Dios honra a quienes le obedecen. Él cumple sus promesas, derrama su favor y guía los pasos de aquellos que permanecen fieles a su palabra. La obediencia fortalece la relación con Dios, trae paz al corazón y permite experimentar la presencia del Señor de una manera más profunda. Tercer título. Honrosa distinción por actuar con temor, misericordia y justicia. Versículo 4. Léase. San Mateo 5:7. Primera a Timoteo 1:16 y 18. Introducción. En la vida del creyente, Dios no solamente observa lo que una persona dice o cree, sino también la manera en que vive, actúa y se relaciona con los demás. La Biblia enseña que el Señor se agrada de aquellos que caminan con un corazón recto, que viven con temor de Dios y que practican la misericordia y la justicia en su trato con otras personas. Estas cualidades no solo reflejan una vida espiritual madura, sino que también distinguen a quienes verdaderamente desean agradar al Señor. El temor de Dios es uno de los fundamentos de una vida que honra a Dios. Este temor no se refiere a un miedo que aleja a la persona de Dios, sino a una profunda reverencia, respeto y reconocimiento de su autoridad y santidad. Cuando una persona vive con temor de Dios, procura actuar correctamente, evitar el pecado y caminar en obediencia a la voluntad divina. El temor de Dios guía las decisiones del creyente y lo lleva a vivir con integridad. Por otro lado, la misericordia es una de las características más hermosas del carácter de Dios y también una cualidad que Él desea ver reflejada en sus hijos. Practicar la misericordia significa mostrar compasión, bondad y disposición para ayudar a los demás, especialmente a aquellos que atraviesan dificultades. Un corazón misericordioso no se endurece ante el sufrimiento ajeno, sino que busca actuar con amor y gracia hacia los demás. La justicia también ocupa un lugar central en la enseñanza bíblica. Dios es un Dios justo que ama la rectitud y desea que su pueblo actúe con equidad y honestidad. Vivir con justicia implica tratar a los demás con rectitud, evitar la corrupción, la mentira o la injusticia, y buscar siempre lo que es correcto delante de Dios. Una vida justa demuestra que el creyente valora la verdad y la integridad. Cuando estas tres virtudes, temor de Dios, misericordia y justicia, están presentes en la vida de una persona, se produce una distinción especial delante de Dios y delante de los hombres. Estas cualidades hacen que la vida del creyente refleje el carácter de Dios y se convierta en un testimonio visible de su fe. No se trata de buscar reconocimiento humano, sino de vivir de una manera que honre al Señor en todo momento. 1. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando una persona vive con temor de Dios, reconoce su autoridad y busca agradarle en todo. Este temor reverente conduce a una vida recta y sabia delante del Señor. Salmo 111:10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. 2. Dios honra a los que le temen. El Señor muestra su favor a aquellos que viven con reverencia hacia Él y confían en su misericordia.
Salmos 33:18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. 3. La misericordia refleja el carácter de Dios. El creyente que practica la misericordia demuestra que ha entendido el corazón de Dios y actúa con compasión hacia los demás. Lucas 6:36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 4. La misericordia trae bendición. Quienes muestran misericordia hacia los demás reciben también misericordia de parte de Dios. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 5. Dios ama la justicia. El Señor se deleita en aquellos que practican la justicia y viven conforme a lo que es recto delante de Él. Salmos 37:28. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. 6. Dios pide que su pueblo practique justicia y misericordia. El Señor no solo desea rituales o palabras, sino una vida que refleje justicia, misericordia y humildad delante de Él. Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 7. El temor de Dios aparta del mal. Quien teme a Dios evita el pecado y busca caminar en rectitud, lo que produce honra delante de Dios y de los hombres. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. 8. Practicar justicia y misericordia agrada más a Dios. Para Dios es más importante un corazón justo y misericordioso que los sacrificios externos. Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. 9. Dios promete bendición a quienes buscan justicia. Aquellos que viven con hambre de justicia y rectitud recibirán la satisfacción y la recompensa de Dios. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Conclusión. Vivir con temor de Dios, practicar la misericordia y caminar en justicia es una de las formas más altas de honrar al Señor. Estos tres principios reflejan el carácter mismo de Dios y muestran una vida transformada por su presencia. El temor de Dios nos lleva a reconocer su grandeza y a vivir con respeto y reverencia hacia su voluntad. No se trata de un temor de castigo, sino de un profundo respeto que nos motiva a apartarnos del mal y a buscar agradar a Dios en todo. La misericordia, por su parte, nos enseña a tratar a los demás con compasión, paciencia y amor. Cuando una persona entiende la misericordia que Dios ha tenido con ella, comienza también a mostrar misericordia hacia quienes la rodean. Esto produce relaciones más sanas, restaura corazones heridos y crea un ambiente donde la gracia de Dios se manifiesta. La justicia completa este cuadro de una vida agradable a Dios. Practicar la justicia significa actuar con rectitud, honestidad y equidad en cada área de la vida. Dios se agrada cuando sus hijos viven de manera justa, porque esto demuestra que su palabra está guiando sus decisiones y su conducta diaria.